Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Bien, entonces tenemos este ejercicio del examen, ¿ya? Ahora bien, entonces dice, determine la entalpía del agua respecto a 0 grados y esta presión relativa para los siguientes casos, ya. Lo mismo que hicimos en la última clase, solo que en este caso ya debieron repasar, ¿bien? Pero no pasa nada, ¿bien? Entonces vamos a llamar esto que va a ser una caldera para poder hacer calentamiento, ¿bien? En este caso, nuestra caldera sí o sí va a haber una línea que ingrese y una línea que salga, ¿bien? En este caso, esta línea que ingrese y que salga va a ser el calefactor, el encargado de hacer el calentamiento para nuestro sistema. Y luego lo que vamos a tener son unas espiras, y esas espiras lo que se van a encargar únicamente es de poder, ¿ya? De poder hacer calentamiento, ¿bien? Bien, ya está. A ver. Entonces tenemos una entrada y a la vez tenemos una salida. Bien, entonces esto es lo más importante ahorita. Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Bien, entonces los datos que tenemos en este caso son los siguientes. Entonces, si se dan cuenta, no hay flujo 1, entonces no vamos a trabajar con masa, pero vamos a trabajar, vamos a cambiar, ¿bien? Vamos a cambiar, vamos a asumir, no base de cálculo por si acaso, aquí no se saca grado de libertad, pero vamos a asumir que estamos trabajando con 150 gramos por hora de agua, ¿ya? Esta es agua pura, porque todo lo que estamos haciendo son sustancias puras. Entonces, en este caso, la temperatura 1 es de 0 grados Celsius y la presión 1 es de 3 atmósferas. En este caso, relativa. Bien, ya está. Ahora, si van a calentar 150 gramos de agua, ¿cuánto va a ser el flujo a la salida? Lo mismo. Entonces, en todo proceso físico, el flujo es constante. Todo lo que entra igual a todo lo que sale. En este caso me dice de que para diversos tipos, pero dense cuenta lo siguiente, ¿qué es lo que va a mantenerse constante? La presión. ¿Por qué? Para que para hacer calentamiento las presiones tienen que ser constantes. Entonces todo proceso físico que vayamos a hacer, sí o sí es un proceso isobárico, para que lo tomen en cuenta. Entonces, como esto va a ser un proceso isobárico, ¿ya? Isobárico, como va a ser un proceso isobárico, ya las presiones se mantienen constantes. Y en todo caso hablamos del agua. ¿Listo? Ya está. Ahora lo que vamos a resolver es para cada inciso. Bien. En el inciso A dice para que el agua llegue hasta el punto de burbuja. Bien, entonces, vamos a estar aquí. Llegar al punto de burbuja. Bien, pero antes de comenzar todo esto, ¿qué tenemos que saber? Los estados. Entonces estamos comenzando a una temperatura 1 de 0 grados Celsius, ¿ya? Y la presión relativa es de 3 atmósferas. ¿Listo? Eso nomás sabemos. Ahora, yo no sé nada. O sea, me dice hasta el punto de burbuja, pero ¿qué punto es ese? Bien. Para comenzar, tenemos que ajustar los datos. Bien. Entonces, yo no puedo trabajar con esta presión. La presión 1 tiene que ser como absoluta. Aquí igual presión absoluta a la presión relativa más la presión atmosférica. Entonces, no tienen que olvidar que la presión atmosférica, ¿cuánto es? La presión atmosférica es 1, una atmósfera. Bien. Atmósfera. Entonces 3 más 1, ¿cuánto es? 4. 4, ¿qué sería? 4 atmósferas. Bien. Porque una atmósfera, ¿qué es igual? Eso lo tienen ya en su formulario. Bien. Una atmósfera es lo mismo que 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Es lo mismo a 1033 centímetros de agua. Es lo mismo a 1,013 bares y es lo mismo a 101,325 kilopascales. Es igual a todo esto. Y todo eso en realidad ya lo tienen en el formulario que les mostré la anterior vez.
de transformaciones, miren, se fijan bien, aquí están todas las presiones que les digo, todas están acá, en todas las unidades que a ustedes les plazca, bien, sistema internacional, sistema inglés y demás, bien. Entonces ya está, entonces tenemos 4 atmósferas, pero la tabla que estamos trabajando de termo, si se acuerdan bien, está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a hacer la transformación. Bien. Ahora sí, entonces vamos a transformar. Esta presión 1 vamos a transformar. Entonces, para esta presión, ya siempre lo primero que tienen que hacer es transformar las unidades. Para mi presión, que es en este caso de 4 atmósferas, transformo y digo, en una atmósfera tengo 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien. ¿Y esto cuánto me va a dar? Aquí entonces esto simplifican, atmósfera, con esta atmósfera se van, y si multiplique todo me va a dar 4, ya, 4 por 1,033, me va a dar 4,132, bien, 4,132 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, ya está. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, saber en qué estado estamos, bien. Entonces, a la presión de 1, ¿ya? A la presión de 1 tienen que sacar todos los datos que se puedan. En este caso vamos a sacar temperatura de saturación y la entalpía. Bien, primero vamos a sacar la temperatura de saturación. Bien. Vamos a sacar la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. ¿Por qué en este caso, a ver, les pregunto a todos en general, ¿por qué no estoy sacando las energías internas? Si la entalpía depende de la energía interna. Pregunta para todos. Basándose. ¿Ya? Porque hay una fórmula ya. Sí, pero aparte de eso, ¿ya? Piensen bien. ¿Por qué no saco la energía interna? A ver, miren, yo sé que la mayoría está llevando termo, hay algunos que ya la pasaron, y siempre para trabajar en termodinámica trabajamos con energía interna, pero ¿cuándo es que yo necesito la energía interna? Tanto de líquido como de vapor. Ya. Bien. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta? Por lo siguiente, este es un sistema abierto o cerrado. Abierto. Cuando es sistema abierto, ¿qué se toma en cuenta? Las entalpías. Cuando es sistema cerrado, solamente la energía interna. Esa es la diferencia. Bien. Hola, hola. Bien, vamos con el siguiente. Entonces, yo tengo que buscar a la presión más cercana, la presión más aproximada. Entonces, a la presión, ¿ya? En este caso, ¿qué presión es la que se aproxima? La presión de 4,132 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ya es aproximado a, lo que van a hacer ustedes es buscar en su tabla. Bien, entonces si buscan en tabla a la presión de 4, bien, tenemos 4,712. Se acerca, pero está muy lejos igual. Vamos a la otra tabla. Aquí. 4,047. Ya. Disculpe, Oxy, lo interrumpo. ¿Va a ¿Sí? grabar usted esta clase? No me deja grabar, le comento. ¿Ya? Intento, pero no me deja, así que sería... Yo sé que hay alguien que está grabando, así que el que esté grabando lo manda al grupo. Bien. Entonces, bien, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué presión es la que se acerca? Ya en este caso son las mismas, y se dan cuenta, ¿ya? Aquí tenemos 4,047 y 4,700. En este caso la que se acercaría sería ¿cuál? 4,047. Entonces, fíjense bien. A la presión de 4,047, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Es 143. Entonces, mi temperatura de saturación es 143 grados Celsius. Entonces, la presión que estoy usando no es esa 4,132, sino que sería 4,047. ¿Por qué? Porque dense cuenta de que este tipo de presiones nunca van a pillar de forma exacta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer
es siempre llegar a la presión más cercana. ¿Bien? Por eso le pongo esto aproximado. ¿Bien? Ahora sí, las entalpías de líquido y vapor. ¿Bien? Entonces, en este caso, la entalpía de líquido es esta columna acá. La entalpía de líquido es 144,047. 0,047. No, 0,7, perdón. 0,7. Y la de vapor es 653,8. 653,8. Todo kilocaloría por cada kilogramo. Y lo mismo aquí. Kilocaloría por cada kilogramo. Bien, ya está. Ahora sí, con todo eso definimos el estado 1. Bien, ya está. Entonces, para mi estado 1, comparamos temperaturas. Entonces, temperatura 1, la temperatura 1 versus temperatura de saturación. Bien. Entonces, mi temperatura 1 es 0. 0 versus 143, ¿cómo sería? ¿Mayor o menor? 0 sería mayor o menor a 143. La pregunta es para todos, por si acaso. Es menor, ¿ya? Menor. Entonces, como es menor, ¿qué significa cuando es menor de qué? Líquido subenfriado. Bien. Bien. Líquido subenfriado. Ahora, cuando llega al punto de burbuja, ¿qué significa el punto de burbuja? Entonces, observen, ¿ya? Para que vean la gráfica, esta es la gráfica de su problema a ustedes. Ya, fíjense bien. Aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos la escala de la temperatura versus el volumen específico. Bien, ya está. Entonces, ustedes están comenzando en el punto de 0. ¿Dónde está el punto de 0? Acá. Porque las temperaturas que están trabajando, no se olviden, son en grados Celsius. Bien. Entonces, aquí estamos con la temperatura de 0. ¿Hasta dónde me dice el punto de burbuja? El punto de burbuja, ¿dónde sale? El punto de burbuja sale en la parte de la saturación. Entonces, mi temperatura de saturación, ¿cuánto era? 143. Entonces, lo siguiente. Este es mi punto inicial. Esto es lo que ven acá. Ya lo voy a hacer de otro color. ¿Ya? Este es mi punto inicial. Y este de acá va a ser mi punto final. En la línea de 143 es donde ocurre el cambio de fase. Esa es la línea de cambio de fase. Ahora dense cuenta cómo va a ser el proceso. Desde acá hasta acá, ¿cuántos procesos son? Solamente es uno. Bien, solamente uno. Entonces, como es solamente uno, ya, a ver, ya, como solamente va a ser uno, es solamente un cambio de entalpía. Bien. Ahora mi estado 2, ¿cuál va a ser mi estado 2? Fíjense bien. Este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. Entonces, en el estado 2, ¿cómo sería? Analicemos entonces. En el estado 2, como me dice, el punto de burbuja, el punto donde empieza a haber este cambio de fase. Entonces, en el punto de burbuja, ¿qué tenemos en el punto de burbuja? Entonces, en el punto de burbuja, tenemos líquido saturado. Líquido saturado. Donde el líquido saturado, ¿qué significa? De que el título es 0. Y cuando el título es 0, significa que no hay nada de vapor. Bien, esa es la cuestión, no hay nada de vapor. Listo, ya está. Ahora, como ya sabemos esto, sacamos el cambio de entalpía. Bien. Entonces, por la primera ley, nosotros qué sabemos, como este proceso es a presión constante, ¿ya?
la cantidad de calor a qué va a ser igual, ¿ya? La cantidad de calor es igual a la diferencia de entalpía. En este caso, la diferencia que sería igual a la diferencia de entalpía 2 menos la diferencia de entalpía en 1. Menos la diferencia de entalpía en 1. Ahora vamos a sacar la entalpía de cada uno. En el punto 2, la entalpía de quién depende. Como es líquido saturado, ¿ya? Todo depende de la entalpía del líquido. ¿Cuánto me sale? 144,07. Bien. Menos, observen acá, la entalpía 1, como estamos trabajando a la temperatura de 0, ¿ya? Como ustedes saben, a la temperatura de 0, ¿nosotros qué referencia tenemos? Las tablas termodinámicas se han hecho bajo la referencia de temperatura de 0. Observen aquí, para la temperatura de 0, la presión es casi 0. El volumen del líquido es casi 0. La entalpía del líquido es 0. Y la entropía también. Entonces, a medida de que ustedes trabajan, generalmente si se han dado cuenta en los modelos de exámenes, no lo digo yo, están en los modelos, aquí hay, por ejemplo, 1, aquí hay otro con 0, este no tiene con 0, este tampoco, este sí tiene 1 con 0. Entonces, cuando les venga la temperatura de 0, todas las propiedades son 0. Entonces, a la temperatura de 0 grados Celsius, casi todo es 0. Ya, por ejemplo, a la temperatura de 0, ¿qué tenemos de 0? Tenemos la entalpía, ¿ya? La entalpía del sistema es 0 kilocalorías por cada kilogramo. La entropía tenemos a 0 kilocaloría, kilogramo por, ¿ya? Kilogramo por Kelvin. Bien, como ven acá. Bien, ahí está. Kilocaloría, gramo Kelvin. Bien, energía interna lo mismo. Entonces, casi todas las propiedades que ustedes logran ver, ¿ya? Kilocalorías por cada kilogramo. Y volumen específico ni qué decir, pero eso no lo vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, a la temperatura de 0 van a tener coincidentemente esto. Algunas tablas no lo marcan, por ejemplo, las tablas del Cengel no lo marcan. Lo dice teóricamente, pero no lo marca. Entonces, para mi entalpía en el punto 1, ¿cuánto sería? Netamente 0. Y si esto resto con 0, ¿cuánto me da? 144,07 kilocalorías por cada kilogramo. Ahora, en este caso de acá, ¿yo qué voy a hacer para mi cantidad de calor? Como mi calor va a ser 144,07 kilocalorías por cada kilogramo, ¿qué voy a hacer? Multiplicar. Multiplicar, ¿por qué? Por la masa. En este caso todo está en kilocalorías, entonces tengo que transformar. ¿Cómo voy a transformar esto? Observen. Digo, en un kilo, lo típico, yo tengo miligramos. Entonces, ¿qué me queda? Yo simplifico aquí, gramo con gramo se van y me va a quedar todo en kilogramos por hora. Esto sería 0,15 kilogramos por hora. Entonces, siempre al final de todo se multiplica, ¿ya? Kilocalorías por cada, no, perdón, lo siento, kilogramos por hora. Siempre al final se multiplica la masa, ¿bien? Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería 144,07 por 0,15. Eso me da 21,61. 21,61 kilocalorías por hora. Bien, ya está. Porque aquí kilo con kilo se van. Y por eso me quedan esas unidades. Entonces la respuesta sería eso. Para el inciso A. Que la cantidad de calor va a ser igual a 21,61, ¿ya? Kilocalorías por hora. Y ya está. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá por si acaso? Auxi, ¿puedes repetir por qué multiplicó por 0,15? Estoy multiplicando el flujo másico de al principio. Flujo másico aquí es 0,15, siempre se multiplica al final. Para sacarlo todo en kilocalorías sobre hora. Bien. Bien, vamos para el inciso B. El inciso B dice, donde la mezcla de líquido-vapor, ¿ya?
me dice hasta el punto ya era la mezcla de líquido-vapor, ¿ya? Y me está diciendo que el título es 0,64. Bien, el 0,64. Bien, ya está. Entonces, si hacemos la gráfica, ¿ya? Hacemos la gráfica, ¿qué sucede? Bien. O sea, para el inciso B me está diciendo, este es mi punto 2, ¿ya? Este de acá es el punto de burbuja. Le voy a colocar PB como punto de burbuja. PB punto de burbuja. Aquí se supone, ¿ya? Aquí se supone que es el punto de rocío. Bien. Punto de rocío, pero en este caso no me están pidiendo hasta aquí, porque el punto de rocío es cuando todo ya se vuelve vapor, me está pidiendo la mitad. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá, entonces, para ese punto, ya, que sería en este caso mi punto 3, el punto 3, este es el punto de mezcla, donde el título, aquí el título vale 0,64. Listo, ya está. Entonces ese es mi punto 1. Bien, ese es mi punto 1 y ese es mi etapa 2. Bien, ya está. Listo, entonces son 2 etapas. ¿Listo? Entonces, ya lo voy a simbolizar con un número romano. Bien. Entonces, este sería el 1, el proceso 1. El primer proceso, ¿cuál es? El cambio de estado desde la temperatura de 0 hasta el punto de saturación. Y el proceso número 2, o sea, el cambio de entalpía 2, va a ser desde el punto 2 hasta el punto 3. Entonces, los cambios de entalpía son hasta diferentes estados. ¿Cuántos estados tenemos? 3 estados, 1, 2 y 3. Bien. Entonces, definimos entonces para el inciso B. Entonces, decimos, el cambio de entalpía, ya, el cambio de entalpía, ya, el cambio de entalpía, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cambio de entalpía para la ecuación. Vamos a hallar de cada uno. Entonces, nosotros ya tenemos el primero. Bien. Sabemos del inciso A que el cambio de entalpía en 1 es igual a, tenemos que usar el neto antes de multiplicar por la masa, 144,07 kilocalorías por cada kilogramo. Bien, ya está. Ya sabemos 1, ahora me falta calcular el 2. Bien, entonces el cambio de entalpía 2, ¿a qué va a ser igual? Bien, el proceso número 2, ¿a qué sería igual? Hay que restar la entalpía 3 menos la entalpía 3 menos la entalpía 2. Bien, ya está. Vamos a comenzar. Entonces, para hallar eso, ¿cómo vamos a calcular cada uno? Bien, la entalpía en 3, ¿ya? La entalpía en 3, ¿de qué me habla el punto 3? El punto 3 me habla en el estado de mezcla. Cuando es en el estado de mezcla, hay una fórmula. Bien. Para la mezcla, siempre se saca de la siguiente manera. Y es la misma fórmula que les di la última auxiliatura que pasamos. La entalpía en mezcla es igual al título por, ¿ya?, por la resta de la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Bien, entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Entonces, para la entalpía en 3 que está en el estado de mezcla, calculamos. ¿Cuánto es el título? 0,64. Ahora, ¿cuánto es la entalpía de vapor y de líquido? Eso ya sacamos de tabla. Sería 653,8 menos la entalpía de líquido es 144,07. Bien, ya está. Ahora sí.
Entonces esto me da 326,23. 326,23 kilocalorías por cada kilogramo. Bien, ya está. Ya tengo la entalpía en 3. Ahora me falta sacar la entalpía en 2. Entonces, para sacar directamente la entalpía en 2, observen chicos, ¿ya? Para la entalpía en el punto 2, ¿en qué punto estamos? Este punto era el líquido saturado. Y como es líquido saturado, la entalpía de qué depende aquí directamente del líquido. Porque solamente hay líquido, no hay nada de vapor. Y si todo es líquido, pues la entalpía debe depender del líquido. ¿Y cuánto era la entalpía del líquido? Aquí lo tenemos, es 144,07 kilocalorías por cada kilogramo. Entonces ya teniendo esto, reemplazamos. Entonces reemplazamos entalpía en 3, nos salió 126,23 menos 144,07. Entonces de lo que ya tenía ANS menos 144,07, eso me da 182,16 kilocalorías por cada kilogramo. Bien, ya está. Ahora sí. Bien, con todo esto, calculamos cuánto es la entalpía total. Ya, esto es reemplazando en delta H2. Bien, ahora aquí vamos a reemplazar en delta H neto. Entonces la diferencia de entalpía sería igual a, la diferencia de entalpía 1 es 144,07 más la entalpía 2 es 182,16. Si sumo esos dos, tendría bien, 326,23 kilocalorías por cada kilogramo. Bien, ya está. Todo por la masa, que en este caso la masa transformada es 0,15. 0,15 kilogramos por hora. Kilo con kilo se van. Entonces, la diferencia en entalpía, que en este caso sería en mayúscula, porque ya estamos sacando la cantidad neta, de 48,93. 48,93 kilocalorías por hora. Y listo, ya está. Bien. Y dice que sacan la diferencia de entalpía. Como se dan cuenta, no es complicado, pero lo que tienen que saber es la teoría. Imaginarse qué están haciendo en el proceso. Por eso tienen que leer y recordar sí o sí termo, porque si no, le va a costar más de lo que creen. Entonces, ahí está. Los cálculos son sencillos, no es tan complejo como parece, pero lo que tienen que saber, como les dije, es la teoría, qué es líquido saturado, vapor recalentado y todo lo demás. Bien. Entonces, vamos ahora con el inciso C para terminar. El inciso C me dice para que el agua llegue hasta el punto de rocío. Bien. Aquí es inciso B, por si acaso me equivoqué. ¿Ya? Aquí inciso C. Llegar al punto de rocío. Bien, ya está. Entonces, en este caso de acá, mi punto 3 va a ser hasta aquí, hasta que ocurra todo el cambio de fase. Bien, ya está. Y entonces, igual serían dos cambios de estado. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos a rehacer todo esto. Bien, ya está. Hasta el punto de rocío. Bien, entonces, ya no voy a entrar esta fórmula. Ahora, igual son dos etapas, solamente que ahora va a ser más completo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Primero, ya, vamos a definir el cambio de entalpía neto. Entonces, como ustedes ya tienen más práctica, vamos a empezar a hacerlo más ordenadito. Bien.
Definimos el cambio de entalpía neta. Entonces, para este inciso, el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de entalpía en el proceso 1 más el cambio de entalpía en el proceso 2. Listo, ya está. Entonces, ¿yo qué necesito? Mis cambios de entalpía. Entonces, calculando los cambios de entalpía, el primero ya lo conocemos desde el inciso A. Entonces, nosotros sabemos que delta H1 va a ser igual a, en este caso ya lo tenemos aquí, nos salió 144,07 kilocalorías por cada kilogramo. Bien, ya está. Ahora vamos a sacar delta H2. Bien. Para delta H2, como es un cambio, el cambio de dónde en dónde representa. Ese cambio representa la resta que hay entre la entalpía en 3 menos el cambio de la entalpía en 2. Bien, ya está. Ahora yo tengo que calcular cada entalpía. Bien, fíjense bien. Entonces nosotros sabemos de que en el punto 2, como es líquido saturado, mi título es 0, ¿sí o no? Y que en el punto 3, como es el punto de rocío, mi título es 1. ¿Eso qué significa? Cuando el título es 0, todo es en estado líquido, no hay nada de vapor. Y cuando el título vale 1, todo es vapor, no hay nada de líquido. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Me quiere decir de que el cambio de entalpía en 3, ¿a qué va a ser igual? Si todo es vapor, entonces significa de que todo esto va a depender ¿de quién? De la entalpía de vapor. Y la entalpía de vapor a esa temperatura y respectiva presión, ¿cuánto es? 653,8 kilocalorías por cada kilogramo. Ya está. Ahora vamos con el otro. Para el 2, lo mismo, misma idea. ¿Sí? Para el 2, fíjense bien, como todo aquí estado líquido, ¿ya? Líquido saturado, no depende nada del vapor, entonces la entalpía ¿de qué va a depender? Únicamente va a depender del líquido. Entonces, ¿cuánto es la entalpía del líquido? 144,07 kilocalorías por cada kilogramo. Entonces, como ya sé todo, reemplazo. ¿Ya? En mi entalpía 2. El reemplazo sería 653,8 menos 144,07. ¿Bien? Me parece. Bien. Eso me va a dar 509,73 kilocalorías por cada kilogramo. Bien, ya está, ya calculé todo. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar, a ver, entonces, reemplazando la entalpía total sería la entalpía 1, que es 144,07, más la otra entalpía. Esto va a ser igual 653,8 kilocalorías por cada kilogramo. Ahora voy a multiplicar el flujo, que es 0,15 kilocalorías por hora. Entonces, kilo con kilo se van. Y me va a quedar que la variación de entalpía sería 98,07 kilocalorías por hora. Bien, ya está. Entonces, con eso acabamos los ejercicios. Ya hice para todos los puntos. Entonces, hasta que si alguien tiene dudas puede ir comentando. Hasta eso lo vamos a simular en HYSYS. No se olviden que en HYSYS tienen que usar las respectivas unidades. Si ustedes usan sobre minutos, sobre día, no es lo mismo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque están usando otro precepto de tiempo, nada más. Entonces, para todas las simulaciones que hagan, tanto para su práctico como para esto, sí o sí tienen que hacerlo sobre hora. Y si no dice el ejercicio sobre cuánto, igual tienen que hacerlo todo sobre hora, porque si no, no tendría sentido simularlo.
Auxi, cuando dijo que se le ponía H mayúscula. Cuando se le multiplica, verdad, tiene razón. Cuando se le multiplica ya el flujo, sí, aquí es H mayúscula. Es H mayúscula cuando no está sobre kilogramo. Cuando es sobre kilogramo es H minúscula. Bien, fíjense bien. Entonces, ¿cómo vamos a simular esta parte de acá? Bien. Abrimos la carpeta de New, ¿ya? Aquí vamos a añadir componentes. En este caso solamente vamos a usar agua. Bien. Ya está. Ahora vamos a los paquetes termodinámicos. Para todo vamos a ocupar Antoine. Bien. No es necesario saber otro modelo más. Ahora, la parte de simulación, ya, ¿cómo van a simular este ejercicio? Supónganse que esto es su examen. Aquí tienen que simular 3 cosas aparte. Yo lo voy a hacer los 3 en uno. Bien. Entonces, observen bien. Primero, ya no voy a usar estas líneas azules que ven acá. Voy a usar las rojas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energía. Y también voy a usar las líneas azules para describir los flujos. Bien. Los flujos que entran y los flujos que salen. Ahora, lo que van a usar aquí es lo siguiente, ¿ya? El heater, como bien el nombre lo dice, es para calentamiento y el azul para enfriar. ¿Qué pasa si usan al revés? Si lo usan al revés, no pasa nada, pero los signos no le van a salir como deben. Esa es la pequeña diferencia. Bien. Ahora sí, en este caso acá vamos a comenzar. Conectamos entonces, esto es la entrada, esto es la salida y la energía es Q100. Bien, ya está. Ahora anotamos los datos. A la entrada, fíjense bien, ¿qué datos voy a anotar? ¿Cuánto era mi presión en la atmósfera? 4. ¿Cuánto era mi temperatura? 0. Bien, ya está. ¿Cuánto era el flujo? 0,15. Componente era puro. Bien, ya está. Ya está azul. Ahora definimos la línea de salida. Bien. Entonces aquí lo mismo. La presión era 1. La temperatura, la salida era, para el inciso A, su temperatura final es 143. 143. Ah, no, miento, no. Tenemos que anotar, ¿ya? Tenemos que anotar que el título es 0, lo siento, ¿ya? Listo, ya está. Bien, ahora sí. Bien, ¿qué pasa acá? Fíjense bien. Si se dieron cuenta, primero prioricé el título antes de la presión. La presión es sí o sí algo fijo, pero observen bien. Si hubieran ustedes colocado el título 1, la cantidad de calor sería la exagerada. ¿Por qué? Porque para el inciso A, van a disculpar, estoy un poco ronco. Para el inciso A, ustedes están calentando hasta el punto burbuja. ¿Y cuánto es el título acá? 0. Recién cuando todo evapora el título es 1. Entonces, si se hubiera colocado el título 1, la cantidad de calor sería mucho más de lo que ustedes deberían calcular. Ahora observen. Ya aprieto en Show Table y ya me aparece la cantidad de calor. En este caso yo no estoy trabajando en kilojoule, yo estoy trabajando en kilocaloría. Entonces busco en la parte de flujo de energía. Qué raro, ¿no? ¿Qué dijo que buscaba? Para la parte de energía. Ah, por aquí. Bien. Aquí está, bien. Flujo másico, bien. Aquí está. A ver, voy a ver si lo puedo recorrer. Sí, aquí está. Miren. Aquí es donde pueden ustedes transformar todo lo que es los flujos, ¿ya? En este caso acá observen, estamos trabajando en... Ay, ya. Estamos trabajando aquí en kilojoules sobre hora. Bien, en kilojoules sobre hora. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es buscar y transformar en kilocalorías por hora. Bien, aquí está. No, este no era. Ahí está, energía, bien. Entonces vamos a buscar kilocaloría por hora. Ahora sí.
Bien, 21,58. Sí, 21,61. Casi nada. Observen bien. Aquí está, ¿ya? La cantidad de calor, bueno, en realidad aquí falta agregar esto más, que va a ser igual a la variación de entalpía, con mayúscula, tiene que ser igual a 21,61. ¿Cuánto salió aquí? 21,61, bueno, 21,58. O sea, casi lo mismo. Entonces, esto es lo que más importa en el ejercicio. Y obviamente tienen que describir sus datos acá, tanto la entrada como la salida. Bien, por ejemplo, aquí temperatura, presión sí importa, pero el flujo molar no. Aquí lo que ustedes tienen que colocar es, más que todo, el título. Y si no saben cómo está el título, observen, ¿ya? Esta parte de acá es el título, por si acaso. Lo que dice phase fraction, ese es el título. Aquí está, bien. Qué raro, no me deja colocarlo. A ver, vamos a ver. La verdad estoy con la nueva versión y sinceramente no... Hay muchas cositas que cambian. A ver, vamos a buscar aquí. Pero de momento intenten ustedes simularlo hasta que yo añada la parte de fracción. Aquí está. Bien, ya está. Sí, está como vapor fraction. Ya, para ustedes le va a aparecer así. Bueno, no esta parte de acá. Para la antigua versión le va a aparecer así, con la phase fraction, por si no lo pillan igual, ¿ya? Y lo mismo aquí a la salida. Bien. Bien. Esto lo vamos a remover, lo del flujo y ya está. Bien. Ahí lo tenemos. Bien. En este caso igual podría haber cambiado esto. O sea, fíjense bien. En vez de haber priorizado estuviera puesto la presión de 4 y la verdad no varía mucho, 21,74, sí, varía un poquito, pero en este caso con cambiar un valor con otro no afecta mucho. Bien. Entonces ahora voy a cambiar la temperatura de 143 y listo. Bien, entonces esa sería toda la simulación. Aquí no es tan complicado, por más que le pongan condicionantes, no es tan complicado. Lo complicado se hace cuando son múltiples calentamientos, pero no es tanto, ¿ya? Bien, entonces, ¿hasta acá alguna duda por si acaso? ¿No? Bien, vamos a simular entonces el inciso B. Lo voy a mover un poco más acá. Así que voy a hacer aquí el inciso B. Bien. O voy a abrir otra carpeta mejor, ¿ya? La verdad, incomoda. Bien. Entonces, lo mismo, la verdad. Bien. Vamos a añadir agua. ¿Ya? El modelo termodinámico va a ser Antoine. Y vamos a simular para el inciso B. En este caso, el inciso B, ¿qué tenía? Trabajábamos con una mezcla, ¿sí o no? Entonces, para la mezcla es lo mismo, ¿ya? Colocamos entrada 1, salida 2, energía Q100, ¿listo? Ahora, a la entrada que teníamos la temperatura de 0 y la presión de 4. Era 0,15 el flujo molar kilocaloría por hora y todo era puro agua. Ya está. Para la salida, ojo acá, prioricemos esto. A la salida, para el inciso B, estamos trabajando con una mezcla. Entonces, ese título ustedes tienen que colocarlo aquí, en la parte de vapor de fracción, 0,64.
y a la presión de 4. Bien, y ya está todo establecido. Bien, ahora damos el show table y comparamos cuánto calor nos salió. 70,63. Ya, que en este caso acá salió aquí 40 y... qué raro. 48, 48,93. A ver, vamos a ver. Sí, no, debe salir lo mismo. A ver, vamos a ver. Sí, 0,15. Sí, sí. Qué raro. A ver. A ver. Qué raro. A ver. Espera un momento. Ahora voy a volver a sumar y restar. Y si es lo mismo. Qué raro. Debe salir todo por completo. Aquí, Auxi, ¿qué temperatura se toman en cuenta? La temperatura es 143. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, ya me acabo de dar cuenta. Observen bien por qué, ¿ya? En el proceso 2, ya, aquí hice un cálculo por demás. Observen bien. Para el proceso 2, solamente depende el punto 3 y 2, y ese 3 y 2 hay una fórmula que es esto de acá. Entonces la entalpía 2 no era necesario definirla. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando estamos haciendo esta resta, estamos tomando todo el proceso de acá. Entonces haber restado con esto estaba mal. Directamente, ya, directamente era esto. Para el proceso 2 solamente había que hacer ya el cálculo de la entalpía, ¿ya? El cálculo de entalpía por fórmula, sí, yo me equivoqué ahí, ¿ya? Y ahora sí, bien, vamos a recalcular esto y ahora sí tiene que salir, con razón, sí, este fue mi error, ¿ya? Sumé algo por demás, ¿bien? Entonces en este caso lo nuevo sería esto de acá. Este 144 es el mismo, aquí hay que sumarlo 326,23, ¿bien? Ahora si suman eso, le va a salir 470,3. Bien, 3. Ahora, si esto lo multiplican por 0,15, esto le va a salir 70,545. Ahora comparen estos 70,545 con esto. ¿Sí? Son aproximados. Entonces de ahí sale nada más. Bien. Entonces lo mismo, show table para cada uno. Y añadimos los títulos. Bien. Y las fracciones de vapor. Bien. Listo, ya está. Bien, con eso sería todo. Ahora sí. Bien, este sería el inciso B. Y ustedes ya pueden hacer el inciso C, que en realidad es más directo. Lo único que va a cambiar para el inciso C, esa va a ser su tarea para ustedes, es que aquí lo único que van a cambiar es el título. Por ejemplo, miren, lo puedo hacer ahorita. Voy a poner el título de 1. Bien. Ahora observen bien, ¿cuánto debe ser el calor? 98,12. Bien. ¿Y cuándo nos salió aquí? 98,07. Y ya está. Son semejantes. Bien. Entonces con eso acabaríamos este ejercicio de acá. Bien, no sé si hay alguna duda antes de ir al siguiente. Algo que me confunde un poco, Auxi, es que para acá entalpía hay que, ay, ¿cómo lo digo? Para acá
cambio de entalpía están en la entalpía del punto 1 al 2, digamos. Y eso me chica un poco. Y lo mismo para Ya. el siguiente proceso. Ah, ya. Bien. Entonces les explico, ¿ya? Bien. Entonces imagínense que ustedes quieren ir del punto 1 al punto 2. ¿Ya? Ese es un solo tramo, ¿sí o no? Entonces la entalpía es directa. La entalpía que va a depender del punto 2 menos el punto 1. Y eso es lo que sacamos acá. Ahora, para el inciso B, ¿cuántos caminos son? Son dos rutas. La primera parte de la ruta y la segunda. Entonces, si yo estoy recorriendo una distancia, las distancias se suman. Entonces, estos calores que están en transición igual se suman. Entonces, la entalpía total va a ser igual a la entalpía 1 más la entalpía 2. Ahora, para calcular esos pequeños tramos se hace por resta, final menos inicial. El primero ya tenemos del inciso A. Para el siguiente, como solamente este pequeño tramo, ¿de qué va a depender? Va a depender del título por la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. O sea, es una fórmula directa, ¿ya? Porque esta fórmula de acá nace de aquí por si acaso. Bien. ¿Se acuerdan? Título era igual a la entalpía del sistema. Ahora sí. La entalpía del sistema menos la entalpía del líquido sobre entalpía de vapor menos entalpía de líquido. Si ustedes aquí despejan entalpía del sistema, va a salir lo mismo que entalpía de mezcla. Bien, ya está. Ahora, para el segundo tramo, yo lo saco por el título por entalpía por menos entalpía de líquido. Ese es para el tramo 2. Entonces, como ya tengo ambos resultados, se suman, porque son los calores de cada tramo. Ahora, para el tercero, lo mismo. Del primero ya tienen, del segundo tramo, ¿cómo se calcula? Se calcula restando. Ya, punto 3 menos punto 2. Punto 3, ¿de qué depende? Del vapor, porque aquí es vapor saturado, entonces solo depende del vapor. Y del segundo es líquido, así que todo depende de la entalpía del líquido. Y por resta, saco lo que hay en ese tramo. Entonces, con esos dos tramos se suman. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero definir el camino, sumar sus tramos y cada tramo se calcula por resta. O si es una mezcla, con fórmula. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de usar las tablas. Entiendo entonces, auxiliar, que para cada punto, digamos para el punto 2 o punto 3, bueno, para el punto 3, se está tomando en cuenta el cambio de calor desde el punto inicial o cero. Por eso se hace la sumatoria del cambio de calor, ¿no? Exactamente. Sí, porque todos estamos comenzando de cero. Acuérdense que el estado inicial es cero. Y para cada inciso ustedes tienen que cambiar hacia dónde va. Ok, gracias. Bien, ya. Listo. Entonces vamos con el siguiente examen. Ya, siguiente examen, perdón. La siguiente pregunta. Ya, este de acá que está más interesante, ¿bien? Y con esto nos despedimos, ¿bien? Este de acá es más que todo más deducción que otra cosa, ¿bien? Observen bien, dice así, ¿ya? Dice, 4 kilogramos de agua a esta temperatura y esta presión se calientan a presión constante. ¿Cuál es el volumen si el agua llega a 1000 veces el valor original? Bien, entonces vamos a copiar esta misma gráfica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Entonces, dice aquí que se calientan 4 kilogramos. Entonces, vamos a asumir 4 kilogramos por hora. Bien, ya está. Igual aquí, 4 kilogramos por hora. Bien. La presión 1 es de 200 kilopascales. Si no me dices si no me dices qué tipo de presiones, yo asumo que es absoluta. Bien, por si acaso. 200 kilopascales. ¿Ya? Y la temperatura 1 es 27 grados. La temperatura 2 no conozco, pero hay una temperatura 2.
dice que es un proceso bárico. Proceso bárico es lo mismo que presión constante, ¿ya? O sea, las presiones son iguales. Y me dice de que, ¿ya? Me dice de que se calienta a presión constante hasta que el volumen del agua llega a 1000 veces el volumen original. Entonces aquí hay un volumen 1 de agua, ¿ya? Y el volumen 2 a qué va a ser igual. Esta es una relación. Volumen 2 a qué va a ser igual. Va a ser igual a 1000 veces por el volumen 1. ¿Bien? Pero yo no sé ni el volumen 1, pero eso voy a calcular. Entonces, bien, conocido todo esto, definimos los estados, ¿ya? Para comenzar, no me sirve el estado 2, no me sirve, ¿por qué? Porque el estado 2 que conozco. El flujo no me sirve para nada, porque el flujo solo dice cuánta masa tengo. El volumen es una relación, no me dice nada, solo conozco la presión. Con conocer un dato en termodinámica y en OP2, con un dato no se puede hacer nada, pero con dos sí se puede sacar todo. Entonces, vamos a definir estado. ¿Bien? Entonces, ya, vamos a definir el estado 1. Bien, vamos a definir el estado 1. Bien. Entonces, primero, la temperatura está bien, pero la presión, pero que tengo que sacar con la presión, la temperatura de saturación. Yo tengo 200 kilopascales, ¿ya? Acuérdense que yo trabajo con kilogramos fuerza, entonces, ¿qué sabemos? ¿Ya? Sabemos de que tengo 101.325, 101,325 kilopascales, ya están presentes en 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, ya está. Esto a qué va a ser igual. Bien. Estos dos se anulan. Bien, y meten a su calculadora. Va a ser 200 por 1,033 dividido entre 101.325. Esto me da 2,04 redondeado. 2,04 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Bien, ya está. Entonces, a esa presión, ¿cuánta es la temperatura de saturación? Bien, entonces la temperatura de saturación va a ser igual a, buscamos en tabla, una presión de 2,04. Bien, a la presión de 2,04, ya aquí nada, 2,04, nada. A la presión de 2,097 en realidad, la presión sería 121. Bien, entonces la temperatura de 121 grados Celsius. Bien, ya está. Entonces vamos a comparar, ¿ya? Al tiro, obviamente que la temperatura 1, ¿cómo va a ser? Va a ser menor que la temperatura de saturación. Entonces, como es menor, ¿qué significa eso? ¿Ya? Como es menor, esto es líquido subenfriado. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, como es líquido subenfriado, vamos a sacar todo. ¿Ya? Y fíjense bien, no me está pidiendo, ojo, la cantidad de calor, solo me está pidiendo la temperatura final, ojo. Entonces, lo único que voy a sacar aquí, ya aparte esto es el volumen inicial. Entonces, ya como es líquido subenfriado, bien, a la presión 1 de 2,04 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿qué vamos a sacar aquí? Los datos más importantes, ya que en este caso serían la temperatura de saturación y el volumen específico del líquido. Entonces la temperatura de saturación ya la tengo, en este caso es 121 grados. Ahora, el volumen específico del líquido y de vapor. Bien. El volumen específico del líquido y aparte el de vapor. El líquido sería en este caso, ya, del líquido sería 0,001061.
0,001061 metro cúbico sobre kilogramo. Y de vapor sería 0,863. 0,863 metro cúbico sobre kilogramo. Bien, ya está. Entonces, con todo eso voy a calcular el volumen. Entonces, vamos a calcular el volumen. Cálculo del volumen 1. Cálculo de volumen 1. Entonces, volumen específico, ¿qué es igual? Ya, volumen específico es igual a volumen sobre masa. Bien, ya está. En este caso, como yo quiero sacar la masa, pues de espejo, pero como yo quiero sacar volumen, lo siento, como yo quiero sacar el volumen de espejo, va a ser volumen específico por masa. Sabemos entonces de que el volumen específico 1, ¿qué va a ser igual? Como es líquido subenfriado, o sea, es agua, líquido, como ustedes lo conocen, como ustedes lo toman, entonces el volumen específico 1 va a ser de líquido. En este caso es 0,001061 metro cúbico sobre kilogramo. Bien, ya está. Entonces reemplazamos. Volumen 1 va a ser igual a volumen específico por la masa. La masa en este caso, ¿cuánto es? 4 kilogramos por hora. En este caso, como estamos hablando de volumen, no sería bueno considerar el tiempo, porque eso ya es flujo, eso ya es caudal, y estamos hablando de volumen. Así que si consideramos que el tiempo ha transcurrido 1 hora, estamos sacando la diferencia de volúmenes. Bien, entonces el volumen 1 va a ser igual a, si eso lo multiplican por 4, sería 4244, 0,004244 metros cúbicos. Bien, ya está. Ahora vamos a calcular el volumen 2. Ya calculo el volumen 2. Ahora sí. Entonces, fíjense bien. Volumen 2 se supone que es 1000 veces el volumen 1. Entonces tenemos 1000 por los 0,004244. Bien, y eso va a ser igual a que volumen 2. Bien. El volumen 2 sería 4,244. Ya, ¿qué unidad sería? Metro cúbico. Bien, ya está, metro cúbico. Lo cual en realidad es harto esto. Bien, ya está. Pero ahora, para definir un sistema, acuérdense que me está pidiendo temperatura final. ¿Cómo se define un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico se define por las propiedades esenciales que tiene. Más que todo las propiedades intensivas, más que todo. ¿Bien? Sus propiedades intensivas. ¿Y cuáles son las propiedades intensivas auxiliares? Pues presión, temperatura y volumen específico. Presión, que simbolizamos con P. La presión, la temperatura y el volumen específico. Bien. El volumen específico en realidad es la inversa de la densidad. Solamente, ¿por qué usamos volumen específico en termo? ¿Por qué? Porque los fluidos no tienen un buen comportamiento con respecto a su masa. O sea, la masa es constante, bien, pero las masas son tan pequeñas de los gases que a veces trabajamos en notación científica y es muy incómodo. Por lo tanto, se nace la notación de volumen específico para trabajar con cantidades expresivas, cantidades que uno como persona puede entender. Porque si te dicen, oye, están escapando 3 por 10 a la menos 5 de vapor, eso no se entiende, pero si dicen, está escapando 110 metros cúbicos por kilo de vapor, eso sí se entiende. ¿Por qué? Porque todos tenemos el precepto de cuánto es 110 metros cúbicos, o sea que es algo grande. Ahora fíjense bien, para definir un sistema yo necesito 3 de estas cosas.
Puedo también tener el título, ¿ya? El título que se simboliza con X. También puedo ocupar la energía interna y la entalpía. Bien. La entalpía es con H. Y también la energía interna. Entropía no tanto usamos, ¿bien? En termos sí, pero aquí no, ¿bien? Energía interna, ¿bien? Ya está. Entonces yo necesito conocer dos de estas cosas para calcular el resto. En este caso, ¿yo qué tengo? ¿Tengo la presión, sí o no? Check, ya la tengo. ¿Pero qué puedo tener? Temperatura es mi incógnita, no puedo. Título, peor, no puedo, no tengo datos de nada. Bien. Entalpía tampoco, energía interna no, pero que puedo calcular volumen específico. ¿Por qué? Porque ya tengo volumen y masa. Entonces, cálculo del volumen específico 2. Bien, ya está. Entonces, el volumen específico 2 va a ser igual a volumen 2 sobre la masa, que en este caso la masa es constante. Bien, ya está. Volumen 2 en este caso es 4,244. La masa es 4. ¿Y eso cuánto me da? Si lo dimos entre 4, eso me da 1,061. 0,061 metro cúbico por kilogramo. Ahora con esto puedo sacar el título. ¿Para qué? Para saber en qué estado estoy. ¿Se dan cuenta? ¿No ves? Todo de dos propiedades puede salir todo. Entonces no nos olvidemos. Si voy a trabajar con volumen específico, título que es igual al volumen específico del sistema menos volumen específico del líquido sobre volumen específico del vapor menos volumen específico del líquido. Bien, ya. Entonces reemplazamos. Esto va a ser igual. El volumen específico del sistema es 1,061 menos de líquido a vapor. ¿Cuánto sería? Aquí tengo de líquido y de vapor. Bien, de líquido sería 0,001061, de vapor es 0,863 menos 0,001061. Bien. Entonces, el título 2, bien, porque es del estado 2, ¿a qué va a ser igual? Sí o sí va a salir vapor recalentado. ¿Por qué? Porque dense cuenta que si el volumen específico de vapor es 0,863 y del sistema es mayor, entonces vapor recalentado, así como las temperaturas. 1,23. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vapor recalentado. Bien, ya está. Y como es vapor recalentado, tenemos que recurrir a las tablas de vapor recalentado. Para entrar a vapor recalentado, ¿qué necesitamos? Dos valores. ¿Qué valores voy a ocupar? En este caso digo de por tabla, este se saca por tabla, y aquí sí o sí vamos a tener que interpolar. Bien, por tabla. ¿Qué tenemos? Bien. Se supone que mi presión, la presión 2, es igual a, ¿con cuánta presión estábamos trabajando? Con 2,04. 2,04 kilogramos, ya, kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Bien. Y mi volumen específico es 1,061 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya, con estos valores saco mi temperatura. Entonces la temperatura 2, ¿cuánto sería? Bien. Vamos a... Esta no es la tabla, ya no se olviden que la tabla es la última. Esta de acá es la tabla de vapor recalentado. Bien. Entonces primero buscamos la presión, 2,04. Bien, vamos a trabajar con 2,81. Bien. Bien, con la presión de 2,81. Entonces decimos aproximadamente. Entonces
Busquemos un volumen específico para esto, ¿ya? Ya tenemos la presión, ¿ya? Ahora, ¿qué volumen específico vamos a tener? 1,061. Volumen específico 1,061. Uy, no hay. Tiene que ser entre estos dos. Entre la temperatura. Ojo, aquí arriba es Fahrenheit y abajo es Celsius, cuidado. Entonces va a ser entre 316 y 317. ¿Qué hay que hacer? Interpolar. No hay de otra. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una pequeña tablita para interpolar. Ya. Entonces vamos a colocar ya el color de sombreado, los bordes, ya. Esto, a ver otro color. Ya está. Entonces, ¿aquí qué sería? Ya sabemos que estamos trabajando con esa presión, pero lo que voy aquí a definir es la temperatura, perdón, la temperatura versus volumen específico. ¿Ya? Bien, la temperatura de qué volumen específico se acercan a lo que estoy trabajando. Estábamos acá. Bien, sería volumen específico es 0,979. Bien, 0,979. Ah, no, eso iría acá. 0,979. Bien, el otro volumen específico es 1,074. 1,074. Como acerca esto, la temperatura va a ser la más cercana. Ahora, a 0,769, ¿cuánto es la temperatura en Celsius? 316. Y la otra, ¿cuánto es la que está al lado derecho? 371. Entonces, ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura va a estar cuando el volumen sea 1,061? Entonces, interpolando, ahí van a encontrar. A ver. No, perdón. Estoy en otra nube. Bien, interpolen entonces, ¿ya? Bien. Ya. Mode 5, pero lo siento. Mode 3, opción 2. Metemos los datos, ¿ya? Y se dan cuenta, lo curioso es que es cómo saber si lo estamos haciendo bien. La sigla de la materia está aquí. Bien. Entonces, ya apretan AC. Ojo, tienen que apretar AC, si no, no les va a interpolar. Shift 1, opción de regresión. Mi incógnita está en el eje X, opción 4, 1,061. Y la temperatura es de 363,47 grados Celsius. Bien, ya está. Entonces, con eso terminamos el ejercicio. Bien, ahora, ¿qué falta hacer? Simular. ¿Para qué? Para ver si lo estamos haciendo bien o no. Ahora, en este caso va a ser un poquito más complejo, pero se puede, se puede. Bien, vamos a tener que usar una nueva propiedad. Bien, en este caso estamos trabajando con agua. El fluido termodinámico es Antoine. Bien, vamos a simular. Ahora sí, son dos líneas. Ya. En este caso estamos haciendo igual calentamiento. Entonces, entrada, salida y energía. Bien, ya está. A la entrada, ¿qué dato tenemos? A la entrada tenemos, ya me dice la temperatura de 27, pero estamos trabajando en qué? En kilopascales, así que voy a cambiar la presión. Donde dice presión, en kilopascales. ¿Por qué? Porque da flojera transformar, así que ustedes ya saben cómo hacerlo. Bien, ya está. Entonces, ¿cuánto es la presión en kilopascales? 200. El flujo másico es 4, es puro, y listo, bien. Igual aquí sale líquido subenfriado. Ahora aquí va la cosa, ¿qué temperatura va a salir? Bien, fíjense bien. Voy a colocar la presión de 200 y voy a colocar el título. 1,23.
A ver, alguien que me explique por qué el título no me corre. Se supone que solo tiene que llegar a 1. Sí, pero ¿por qué? Está bien ese argumento. ¿Por qué creen? En realidad yo les hago una pregunta. ¿El título mayor a 1 existe o no existe? No. No, no existe. ¿Por qué? Porque eso ya es antimateria. Ahorita les explico. Bien. Fíjense bien, observen, ¿ya? No le va a correr con esto. Miren bien, si no, sería fácil. Nosotros sabemos de que hay dos fórmulas de título, en realidad hay varias, ¿ya? Título es igual a volumen específico menos volumen específico de líquido, volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. Pero la esencia del título es que es una relación de masas. ¿Masa de quién? Masa de vapor sobre la masa total. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La masa de vapor cómo tiene que ser? ¿Menor o mayor a la masa total? La masa de vapor. Menor. Exacto, tiene que ser, ya tiene que ser menor, tiene que ser menor o igual ya a la masa total. ¿Por qué? Porque en realidad la masa de vapor que es una parte del total. Imagínense que este es todo el sistema, ¿bien? Y esta cantidad es vapor. Es como sacar un porcentaje, todo esto es vapor. Bien, este es vapor y lo otro es líquido. Bien, pero ¿qué sentido tendría si el título sale mayor a 1? Miren bien, observen, ya, supónganse esto, ya. Supónganse de que el título salió 1,5. Eso es igual a, y ustedes saben que la masa de vapor es 3, ya, la masa de vapor es 3 sobre masa total. Si despejan masa total, ¿a qué va a ser igual? Ya, va a ser igual a la masa total, va a ser igual a 3 entre 1,5, dividido entre 1,5, ¿cuánto es? 2, bien. 2 kilos. ¿Y qué me dice esto? Mira, Choco, la masa total del sistema es 2 kilos. Ya, todo esto es 2 kilos. Pero aquí vos estás sacando de que el vapor es 3 kilos. ¿Qué sentido tiene eso si vos sabés de que el vapor es una parte? O sea, me está diciendo que el vapor es más grande que todo el sistema. O sea, está sobrepasando el sistema. Es por eso que el título títulos mayores a 1 no existe. Si sale un título mayor a 1, no existe en realidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos enseñan eso en termos? Porque es una referencia al título mayor a 1. Referencia. No sirve para cálculos. Por eso los únicos títulos que usan para calcular siempre han sido entre 0 y 1. Y para saber líquido subenfriado también nos enseñaron en termodinámica de que el título tiene que ser menor a 0. Cosa que no puede ser así porque si el título, ya, y ya esto ya masa negativa. Porque si el título es negativo, una de las masas tiene que ser negativa y masa negativa no puede haber. Es por eso que los títulos se trabajan entre 0 y 1. Por eso el Heisenberg no acepta esa condición. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo voy a poder colocar esto? ¿Qué creen? ¿Qué voy a tener que hacer para que me pueda aceptar? ¿Ya? Para que me pueda aceptar todo esto. Bien, observen bien. En este caso, acá ya me definió esto. Bien. Bien, no puedo cambiar nada de esto. Bien. Composición ya está. Ahora sí, vamos a condiciones. Observen, ¿ya? No puedo cambiar nada de esto, pero si cambio la presión, bien, si cambio la presión, observen bien. Yo les hago una pregunta. ¿Qué vamos a necesitar para poder simular esto? Miren, observen bien. Voy a colocar la presión de 200, ¿ok? Miren bien. Al calor le voy a colocar 100. Yo les hago una pregunta. ¿Nos dio la temperatura o no nos rebotó la temperatura?
¿Nos dio, sí o no? Entonces, ¿qué necesitan ustedes ahora para poder terminar de simular esto? Sacar la diferencia en entalpía. Entonces, para, para el día domingo, hasta la noche, esa va a ser su tarea, ¿ya? Yo lo voy a subir más tarde al Classroom, ¿ya? Su tarea va a ser, ¿ya? Tarea de auxiliatura, ya es una pequeña nota extra, ¿ya? Si no quieren hacerla, no pasa nada, es una nota extra, ¿ya? Para el que quiera, nota auxiliatura extra, ¿ya? Van a estos dos ejercicios, van a simularlo y solo van a subir la simulación, ¿bien? Con sus incisos y todo. Pero para el segundo ejercicio, ¿qué necesitan hacer para terminar de simular? Tienen que calcular la cantidad de calor, que es lo mismo que sacar la cantidad de entalpía. Eso van a colocar en el flujo de calor y enmarcar el show table, enmarcar en table T2, o sea, la temperatura final. Bien, ya está. Y ya con eso ustedes pueden terminarlo, porque dense cuenta que lo que hay que hacer es colocar una cantidad de calor para poder saber a qué temperatura va a estar. Entonces ustedes con todas estas condiciones saquen la cantidad de calor que tienen que hacer, sacar la entalpía 1 y 2. Yo les hago una pregunta, como va a ser vapor recalentado, ¿cuántas rutas va a tener? Para sacar la diferencia de entalpía, ¿cuántas rutas va a tener? No se olviden que igual tienen que mandar fotos no solo de la simulación, sino del ejercicio calculado. ¿Cuántas rutas creen que va a tener? Les pregunto a todos, ¿ya? En base a esto. Exacto, como dice su compañera, tienen que ser 3 etapas, ¿bien? Y con esas 3 detalladas lo suben y ya con eso pueden terminar de simular. Entonces, en este caso ustedes ya lo tienen todo esto, solamente necesitan sacar los datos y terminarlo, ¿bien? Ya está. Y esa sería la forma de simular esto, ¿bien? Entonces, si no hay más dudas ya sobre esto, aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí sería la clase de hoy. Vayan colocando en el chat presente antes de que se retiren, ¿ya? Y solamente las 10 personas que están aquí presentes lo van a poder terminar de resolver.